Historias de la Oscuridad presenta llamadas con suscriptores. Historias de la Oscuridad. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Mixley, Hola Mixley, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? de la Ciudad de México. Muy bien. ¿DF? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, primeramente le damos las gracias por la llamada, tomar nuestra llamada. Habíamos platicado previamente por WhatsApp sobre el tema y la experiencia que usted quiere contar. Entonces, la verdad se me hizo muy interesante. Y pues bueno, le damos las gracias por compartir su experiencia con nosotros. Gracias a ustedes, a todo el equipo de Historias de la Oscuridad por darme la oportunidad. Muy bien, Mixley, ¿así se Sí, pronuncia? sí. Ok, muy bien, Mixley. Pues platíquenos un poco cuándo inició sus experiencias paranormales. Posterior a esto, le haré un poco de interrupciones para preguntarle más a detalle, ya que una historia así como la que hemos platicado, que me ha comentado por mensajes, pues merece ser detallada, ¿verdad? Para que la gente tenga un mayor entendimiento y se dé cuenta de un testimonio vivo, Sí, que sí, es que es personal, ¿verdad? sí, me Ah, parece. Sí, exactamente, sí, es Adelante, por favor. que me ha pasado. Bueno, pues todo comienza, cuando yo tenía alrededor de 15 años, cuando en las noches, pues no sé, tenía sueños extraños, tenía sueños que eran, que se salían un poco de ser simples sueños porque parecían un poco reales, porque me pasaban cosas o eran cosas que iban a suceder al siguiente día, al transcurso del día, de la semana, del mes, cosas así, ¿no? De cierta manera a veces veía lugares que jamás había visto y a veces yo caminando veía como que pues ya había estado en este lugar, ¿no? Entonces, pues entre una y otra cosa, no sé, problemas familiares, problemas de juventud, de, no sé, problemas con la novia, problemas con los amigos, con la misma familia, todo eso, pues me llevó a refugiarme en esto, ya que yo empecé a investigar, me puse a investigar en libros, en personas, en todo lo que yo pudiera conseguir para pues yo adentrarme a eso, saber qué tenían que ver esos sueños, por qué los tenía, entre otras cosas. Y pues entonces yo llegué a la conclusión de que eran viajes astrales. Nos comenta que en los sueños que tenía, algunos eran de la vida propia, pero todos se hacían realidad, es decir, usted soñaba una pelea con X persona y al poco tiempo se convertía en realidad, o era algo similar, vaya, un problema ocasional. No todos los sueños, no todas las noches pasaba, pero sí se distinguían los sueños que parecían reales a un sueño como cotidiano que todo mundo tiene, ¿no? Pero sí llegaba a suceder tal y como lo comentas. Si yo soñaba de repente que yo estaba en cierto lugar viendo a dos personas pelear o yo peleando, discutiendo con alguien, yo buscaba la manera de llegar a ese punto para evitarlo, para remediarlo, si fuera así el caso, le digo, pero si no siempre los sueños se hacían realidad, pero sí se distinguía de una a otra cosa. O eran tipo premoniciones, en la mayoría no eran asertivas, pero había ocasiones en la vida en que soñaba y se cumplía. Exactamente. Y cuando soñaba fuera de la realidad, que usted se daba cuenta de que pues no era un sueño propio o algún tipo de pesadilla, platíquenos qué sueño tenía. Cuando no tenía que ver con, o sea, cuando eran sueños astrales. Sí, efectivamente.
Oh, ya. Ah, pues es que lo sucedido ahí era de que no eran pesadillas como tal. Supongamos que si yo quería conseguir un trabajo, por así decirlo, yo llegaba a un lugar, digamos, a una fábrica, por ejemplo, donde me decían aquí hay un buen sueldo, un buen, no sé, aquí vas a ganar bien, vas a estar bien, todo va a estar genial. Entonces yo buscaba ese lugar. Hasta ese momento, en el momento antes de que yo empezara a estudiar, por así decirlo, no pasaban cosas extrañas como las que ya sucedieron después. Al principio nada más era como sueños de la vida cotidiana, de la vida que llevaba yo como un adolescente. Ok, ¿cuánto tiempo pasó desde que usted inició con esos sueños para que se interesara en buscar? Porque ahorita nos comentaba que empezó con libros. ¿Qué tipo de libros empezaba a escudriñar? Bueno, esto es algo muy curioso porque yo buscaba libros simples y sencillos de los que te podían vender, por ejemplo, libros de los que te venden ahí o vendían en aquellos tiempos, en las estaciones del metro, en los puestos de revistas, libros normales, pero ese es uno de los detalles, eso es uno de los detalles que a lo mejor tienen mucho que ver, porque a lo mejor el libro te decía alguna cosa y yo me dormía, supongamos que me explicaban el significado y la realidad de lo que decía el libro, o sea, como que el libro no estaba completo, como que decían, sí estás bien ahí, pero también es esto y es el otro, que eso es lo que pasó después ya cuando yo me pude adentrar a los ya a los viajes astrales. ¿Qué tipo de libros compraba? ¿Qué títulos? Eran simples, no sé, como magia verde, magia roja, magia negra, llegué a investigarlo hasta con los libros como el de la Biblia satánica, libros así que yo decía, pues algo deben de traer para que yo pueda saber a qué se debe esto. Había libros que se relacionaban mucho con eso, como Sí. misas, la oscuridad, artes oscuras, cosas así, que eran los libros que yo leía. Había uno que se llamaba, muy en particular, que a mí me ayudó mucho, que se llama El Diccionario de las Ciencias Ocultas, ya que ese libro viene variado sobre muchas cosas, sobre todo, pero la información que viene en el libro es, digamos, 35% acertada a la realidad. Ok. Cuando usted leía un libro a la edad de 15 años, digo, obviamente ese tipo de libros tiene un léxico pues algo amplio, incluso que no conocemos, ¿leía con entendimiento o se lo revelaba en los sueños astrales lo que quería decir realmente la escritura? Exactamente, no entendía ciertas cosas, este, y era así tal y como lo comentas. Ya cuando yo me dormía, no era igual al mismo día, pero pasaban 2, 3 días y así en cualquier momento yo podía ir en el autobús durmiéndome en lo que llegaba yo a mi casa, podría ir en el metro a lo mejor y me dormía y yo tenía ese tipo de, de visiones, por así decirlo, sobre el libro que yo acababa de leer, sobre lo que, o sea, lo entendía a la perfección. Bueno, ¿y qué pensaba usted cuando tenía ese sueño del libro que había leído, que el sueño ayudó a comprenderlo? ¿Qué sentía usted al despertar y saber que tenía pues mucho vínculo su sueño con lo que usted estaba investigando? Pues aquí quiero hacer a lo mejor como un paréntesis para aclarar algo, Sí, porque yo en ese tiempo era devoto a la Santa Muerte. Ujú. Supuestamente el esoterismo, todas esas cosas, supuestamente eran como su religión de la Santa Muerte. Yo en ese momento lo veía así, pero aprendiendo todo eso uno se va aclarando como tal. Entonces yo sentía que todo esto eran como si el ser, como yo en muchas ocasiones le he llamado como la dama oscura,
fuera la que me revelaba ese tipo de cosas, como si ella fuera la que me ayudaba a entender todo este tipo de cosas. Y eso es algo que pues quiero aclarar también para que entiendan el por qué yo me sentía así. Yo decía, entonces si estoy haciendo bien las cosas, porque sí tiene que ver lo que estoy haciendo con lo que estoy leyendo, con lo que acabo de soñar. Entiendo. Entonces, desde muy pequeño, desde muy joven, entró en ese mundo y ya veneraba a la Santa Muerte, era devoto a la Santa Muerte, ¿es correcto? Exactamente, pero también hago la referencia aquí de que yo no idolatro imágenes. No, yo no uso imágenes, no uso nada que ver con eso. Para mí ese ser no es un esqueleto con túnica, nada que ver. Este, pero podría ser también que se vea de cierta manera. Eh, y yo aprendí muchas cosas de eso, a venerarla de otra manera, no como toda la gente lo hace, que van a misas, bueno, hacen también sus, no sé cómo le llamen, sectas o así. Yo nunca pertenecía a una de esas como tal. este ya más adelante pertenecía a una, pero era espiritual, y yo me reunía en esas en esas sectas, pero ya era a través de los viajes astrales. Sí, por lo regular las personas, por lo menos aquí en México, Tamaulipas, donde vivo, que conozco que son devotas a la Santa Muerte, tienen su estatua y le tienen veladora, le tienen flores, entre ciertas cosas, eh, pues satánicas, símbolos satánicos, y así es como la mayoría de las personas la percibe, ¿verdad? Que Sí, un altar y pues la estatua y demás cosas. Pero, exactamente. ¿de qué otra manera se le puede venerar si no es por medio de ese tipo de ofrendas? Pues no se requieren ofrendas, porque no es un ser que necesite algo material como tal. No es, no es como que llegue y diga, las veladoras me las prendieron a mí. Si en algún momento yo prendí una veladora, fue en manera de conseguir una luz para alguna persona o cosas así. Pero de qué manera se le venera es lo importante siempre, ya sea cualquier religión, cualquier doctrina. Lo más importante siempre es la fe. No hay veneración más grande en esta vida que la fe, y es como se le venera a un ser, porque podemos poner ofrendas, podemos hacer de esto y de aquello, pero podemos romper sus reglas, podemos no seguir sus mandamientos, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Siempre todo lo más importante está en la fe. Entiendo. Bueno, y al venerarla, ¿qué sentía dentro de usted? ¿Sentía miedo? ¿Sentía felicidad? ¿Qué es lo que sentía? Pues ahí es algo curioso también, porque la idea siempre era, de hecho, yo cuando empecé con todo esto, en uno de mis viajes, me dijeron que lo peor que podía haber en una persona, tanto como la envidia y todas esas cosas que a lo mejor le llaman los pecados capitales, que lo peor que podía haber en una persona era la soberbia. Yo como tal, yo había dicho que si yo en algún momento lograba tener algún poder, digamos un poder místico, no tipo de poderes como los que salen en la tele o así, ¿no? Sino un poder como, por ejemplo, tanto el poder ayudar a alguien, poder sanar a alguien, o ese tipo de cosas. eh, yo no iba a caer en la soberbia. Entonces, esa fueron de las cosas que se me fueron reveladas, y así pasaban. Desgraciadamente, pues ya cuando pues te das cuenta que puedes hacer cosas como esas, pues sí te va ganando ese tipo de sentimientos, que también en algún libro lo leí, llamado Los demonios de la carne, que en este caso hablamos de soberbia, la avaricia. Son los que a veces te llegan a dominar, pero ya cuando esas cosas llegan es cuando te empiezas a manchar, y es cuando pierdes lo que tienes. Entiendo. Al venerar a la Santa Muerte, digo, suena muy bien el hecho de tener algún tipo de don, algo que puede desarrollar y ayudar a las personas. ¿No cree que sería contradictorio a lo que la gente normalmente conoce
que es que la Santa Muerte es para hacer cosas malas. En el punto de vista de usted, esos beneficios que usted pudiera llegar a tener y quisiera usar para hacer obras buenas, ¿no tendrían una repercusión porque es bueno? No, de ninguna manera. Podríamos, a lo mejor retroceder un poquito a donde yo aprendí a hacer los viajes astrales, Sí, sí. y yo llegaba a otro plano de, pues no sé, no puedo explicar si es de otro universo, no sé si es de este mismo lugar, pero diferente, no puedo explicarlo, pero yo cuando empecé ya a utilizar los viajes astrales, yo cuando salía de mi cuerpo yo llegaba a otro plano. En una de esas ocasiones yo llegué a un lugar que sería como una cueva, este, y en ese lugar había una especie de personas, no eran muchos, a lo mejor podrían ser 5 o 6 los que estaban ahí. Podría yo decir que una de esos seres podría haber sido pues, la dama oscura, como yo le llamo. Eh, y ahí es donde yo aprendí bastantes cosas, como que no se veneraba ni a un dios ni a un diablo, pero la intención de nosotros era precisamente no hacer la maldad, hacer exactamente lo que los hijos de Dios no hacen. No sé si me explico. Hacer lo que los hijos de Dios no hacen. ¿Podría darnos unos ejemplos? Por ejemplo, conozco mucha gente que es cristiana, católica, sin ofender a nadie, eh, pero no generalizo tampoco, pero hay gente que hace este tipo de cultos, va a iglesias, todos los, a lo mejor domingos va a misas, cosas así, pero el detalle de ellos es que son personas que envidian, son personas que dañan, son personas que no hacen lo que la misma Biblia dice. Por ejemplo, hay gente que entre familia Sí. tienen peleas, en este caso eh, por terrenos, eso es algo muy común. El papá fallece, los hijos pelean la herencia, y todos resultan ser creyentes de un Dios, ¿no? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros tenemos que ayudar a la gente, sin importar si la conocemos o no. Ayudamos a la gente sin necesitar algo a cambio. ¿Por qué? Porque ese era el precio de cada ayuda de nosotros, era que nos dieran las gracias. Ajá. Podría yo ayudar a una persona que jamás en mi vida había visto y sin problema yo le, no les pedía nada a cambio. Hacer todo este tipo de cosas, las buenas obras, en serio hacer buenas obras. Buenas obras no es simplemente ir y darle dinero al vagabundo, no es ayudar a la ancianita a cruzar la calle, no, es un poco más, es cambiar la conciencia de cada persona, sobre palabras también, no predicamos como tal, pero buscamos la manera de que la gente tenga un poquito de conciencia un poco mejor, que sea mejor día con día, para que pues se pudiera mejorar el mundo, por así decirlo. Era lo que nosotros hacíamos, hacer lo que los hijos de Dios no hacen, porque veo a muchos que mienten. La verdad, el mundo ya está en decadencia y pues vemos al hombre mentir, vemos la infidelidad, vemos los robos, y lo peor es que a veces, como repito, es entre familias, ¿no? Le roban al hermano, le roban al papá, se hacen muchas cosas que en realidad son traumáticas, por así decirlo. Todo esto a nosotros se nos decía para que nosotros fuéramos mejores personas, y siempre decían, ver a una persona como yo y decían, pues ¿por qué le ayudas, no? Y yo nunca respondía, pero mi pensamiento era, porque nosotros hacemos lo que los hijos de Dios no hacen. Ok, entiendo. Vamos a hacer una breve pausa. Entiendo que es ustedes,
el clan o la secta a la que pertenecías hacían las buenas obras a las personas. Digo, has hecho referencia a que los hijos de Dios no hacen, y pues sí, efectivamente ha habido una decadencia muy grande en las religiones, ya que pues son, como lo marca la Biblia, son lobos rapaces vestidos de oveja. Entonces, me impacta mucho, digo, todo esto que me comentas contesta mi pregunta, de que si puede hacer cosas buenas, aunque se hace referencia a que la Santa Muerte y todo ese tipo de cosas oscuras, pues es lo contradictorio a lo bueno. Entonces me contesta la pregunta que sí, efectivamente, no son malas personas. Digo, el verdadero propósito, pues como lo comentas, era ayudar a las demás personas, ¿verdad? Exactamente, sí, porque este todas estas cosas a mí me contaban muchas cosas sobre todo esto. Este, la Iglesia Católica, jaló, se llevó consigo a la Santa Muerte. No sé si sepas algo acerca de esto. No por el momento, Bueno, pero pero, ajá, sí, bueno, vamos a tratar de aterrizar un punto que quiero que la gente escuche. Eh, ajá, Comentaste que a los 15 años ya eres devota y empezaste con viajes astrales. exactamente, Ahorita nos comentabas acerca del sueño de una cueva. Este, exactamente. bueno, a partir de los 15 años, cuando empezaste a consumir contenido, pues de cierta manera oscuro, para no andar con etiquetas, eh, ¿qué pasó de ahí? ¿Cuál era el propósito que tú fijaste al consumir libros y al ver que se te estaban revelando todas esas cosas que tú leías mediante los viajes astrales? ¿Cuál fue el siguiente paso después de esto? Pues la situación de esto, ya como tal, pues era desprenderme un poco de mi ser humano, por así decirlo. Ya era estar un poco más arriba, por así decirlo. Nada más es un supuesto, ¿no? Ok, querías aprender eso, Ajá, como que estar un poco más arriba, y bueno, ¿en algún momento sentiste que llegaste a dominar el viaje astral? exactamente. ¿Qué podías hacer ya teniendo una pues dominación en la mayoría? ¿Qué podías hacer? Pues en ese caso de los viajes astrales, normalmente se había convertido como una especie de vicio viajar hacia ese lugar, hacia esa cueva, porque el conocimiento que te daban ahí era bastante extremo, pero solamente en una ocasión que tenía una amiga que decía que sobre los incubos, los sucubos, y decía que sí yo le podía conseguir uno, porque yo le platicaba a ella sobre ciertas cosas, ya que todo esto que te platico no lo había revelado como tal. Me basaba cosas normales como hago brujería y practico el esoterismo y cosas así que toda gente sabe y se le hace normal hasta cierto punto. No le comentaba todo esto, pero nunca tuve yo un conocimiento exacto de la existencia de estos seres. Pero yo una vez viajé hasta su hasta su casa. Fue la única vez que viajé hacia su por voluntad propia. Yo viajé digamos a la casa de alguien, ¿no? De ahí en fuera casi siempre era el mismo lugar, salir de este plano y llegar a ese lugar para entender un poco más la vida, las cosas, ese tipo de situaciones. Entiendo. ¿A qué edad dominaste el viaje astral? Pues ya bien cerca de los 18. 18 años. Entonces, durante esos 3 años te dedicaste a aprender temas oscuros y a practicar los viajes astrales y asistías con mucha regularidad a aquel plano donde estaba aquella cueva, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué fue lo más extremo que llegaste a ver o a escuchar, como me comentas que te daban conocimiento de esa cueva? ¿Qué fue lo más que haya marcado que digas, wow? Pues cerca de, podríamos hablar por ahí del 2007,
este, estando ahí en la, nosotros le llamábamos que era una secta anticristiana, espiritual, era como le llamábamos. Ya hasta ese punto habíamos llegado, ya para ese entonces. Este, éramos 7 los que estábamos ahí y se nos dijo que tendríamos que seguir en este mundo, en la tierra, en el viviendo, experimentando y buscar a un ser que nacería el 25 de diciembre del 2010. Ok, Que lo teníamos que cuidar, teníamos que estar al pendiente de ese ser, porque se nos dijo que ese ser sería el anticristo. ok, Hasta ahí todo parece normal. ok, una pausa. Ajá. Las personas que conformaban la secta, sus compañeros, eran igual también de la misma clase de los sueños astrales, o podías comunicarte con ellos así físicamente por teléfono, se veían, o cómo era la secta. No, nunca me pude conectar con ellos como tal. Eh, eran seres que estaban ahí, pero decían que estábamos repartidos en diversas partes del mundo. Nunca los conocí en este plano, pero sí existían, ¿no? ¿Y cómo eran ellos? Pues es que eran personas, eran siluetas de personas, pero no podías percibir su rostro, no podías percibir si tenían cabello, si tenían, no, ni siquiera alcanzabas a ver si tenían uñas, o sea, para ser un poco más explícito, podíamos ver si no podía ver si tenían ropa, porque estaban ahí, pero no, eran siluetas de personas, y ellos decían que efectivamente ellos también venían de la tierra, ¿no? Por así decirlo. Y yo lo entendía porque yo también venía de aquí y se nos daban ciertos estudios, ciertas cosas por las cuales en cierta manera me llegué a enterar que sí sucedían, más que nada porque en una ocasión también recibí un mensaje de una persona extraña diciéndome que era parte ¿cómo se llama? De la secta, pero que yo ya me estaba saliendo un poco de la secta y por eso me estaban cuidando, pero yo nunca me comuniqué con ellos así por teléfono, o sea, nunca los vi ni nada. Y fue extraño porque el mensaje me decía dónde me habían visto, justo donde yo había estado esa tarde. Ok, ¿tú te podías ver igual de la misma forma como ellos, una silueta? ¿O tú sí podías ver tu cuerpo de carne o tu espíritu? ¿Qué es lo que veías? Yo veía todo lo que estaba a mi alrededor, veía la cueva, el color era un rojo intenso, era tan intenso, pero por no, pues, supongo que por ser un espíritu es lo que estaba ahí, pues no dañaba mi vista, por así decirlo, pero no, yo no alcanzaba a verme, yo nada más veía lo que estaba alrededor, nada más era mi vista lo que estaba ahí, no veía nada de mi cuerpo ni nada más, sino simplemente pues a todas las personas en este caso que estaban ahí, que eran 6, conmigo éramos 7. Como si fueran únicamente dos ojos. Exactamente. Vaya, interesante. Entonces nunca te reuniste físicamente con estas personas. No. El total de, ¿cómo se llamaba la secta? Anticristianos, comentaste, ¿verdad? Sí, era anticristiana porque no hacíamos el mal como tal, porque piensan que el anticristo también es un demonio que va a destruir la tierra o va a venir a traer el mal. Dicen que Hitler era el anticristo y todo eso, y la verdad no es como tal. Nada más era como una especie de cambio de conciencia sobre estas personas que dicen que son cristianas pero causan daño al mundo. Ok, entonces a los 18 años te unes a la secta que forman 7, la secta Anticristianos. ¿Es correcto? Sí. Ok.
Después de que te unes a la secta, adquieres el conocimiento, tienes una facilidad para los viajes astrales. A los 18 años, ¿continuabas nutriéndote yendo a la cueva o a algún punto dejaron de ir? Sí, sí, yo dejé de ir porque, este, por ejemplo, me decían que yo podría tener muchas cosas en esta vida, pero el dinero como tal es algo que destruye a las personas. Entonces me decían que podría yo tener cualquier cosa, pero no podía tener este dinero, o sea, a manos llenas, porque eso podría ser peligroso para cualquiera de nosotros, porque pues con dinero podría uno hacer más maldades de la que a lo mejor una persona normal podría. Por eso es que el dinero como tal nunca me llegó a las manos hacia manos llenas, y aparte pues sí nos explicaban cosas que nos hacían que el dinero no nos interesara, pero sí tenía yo mucho la atención de la gente, tenía mucho la atención de las personas, tanto animales, de mi propia familia, o sea, te llenaban con otras cosas que el dinero a lo mejor no podía. Eso era lo que a nosotros nos agradaba como tal. ¿Podrías pedir cosas para beneficio propio? Sí, Digo, sí, fuera del dinero, ¿qué podías pedir para tu propio beneficio? pues normalmente lo que uno podría pedir como beneficio propio, por ejemplo, a lo mejor ver a una mujer y decir, pues esa mujer me gusta, ¿no? Y que tuviera yo la oportunidad de estar ahí con ella. Entonces esas eran de las cosas como beneficio propio. Pero a pesar de que sí lo llegué a intentar y todo eso, la misma conciencia, lo mismo que aprendes ahí, te hace ver qué es lo que está mal, y hasta cierto punto tú mismo rompes el lazo, ¿no? Que ya creaste. Entonces, ¿nunca llegaste a hacer eso? O sea, yo entiendo que ves a una mujer, dices, vaya, está guapa y pues la quiero. O sea, aunque tu deseo pues se puede interpretar como malo, pero tú lo quieres, ¿había algo que te detenía al final del camino a hacerlo? Sí, sí, porque siempre estaba ahí la conciencia sobre lo que yo hacía, y estaba ahí, diciendo que eso está mal, eso está mal, eso está mal. Entonces era lo que me impedía a veces hacer cosas que yo sabía que no. En el caso, por ejemplo, yo podría ir caminando y a lo mejor podría pasar una persona, no sé, a lo mejor un drogadicto, digamos, y se me acerca con una navaja y a ver, saca lo que traes, y me robaba. Yo pude haber hecho que a lo mejor esta persona, quedara en lo peor, ¿no? Si me hacía daño, no había problema en contradecir el daño, ¿no? En dañarlo, ajá. Pero si no hacía daño, cosas así, ya no, ya uno no accionaba como tal. Estaba mal lo que hacían, pero se buscaba la manera de que las cosas cambiaran. En muchas ocasiones, como dices, pedir cosas a mi beneficio era de que las personas que a mí me dañaran pues terminaran de la peor manera, y eso era algo que de cierta manera, pues como muchos le llaman karma, pero aquí ya era algo más de hoy tú me haces daño, mañana estás en el suelo. Eso era algo muy común que de cierta manera pasaba, porque este al principio personas me querían dañar, y las que me llegaban a dañar pues terminaban mal. Ya después ya tenía yo como una especie de protección, que hasta la persona que más me odiaba no se atrevía ni a acercarse. Estas eran de las cosas que yo veía como personales. Bueno, poniendo el ejemplo del ladrón que me comentaste ahorita, supongamos que tú ibas a la tienda, ibas por X cosa, un ladrón te asalta, pues tratas de defenderte para que no te despoje de tus bienes, pero el ladrón saca una navaja. Entonces, de ahí empieza la riña, te da o te corta parte del brazo, o sea, una cortada. Me comentas que podías deshacerlo, pero en el momento podías hacer algo o ya posterior al encuentro. Este, Supongamos que, tomando en cuenta que sí me pasaron ese tipo de cosas, ya en el momento en que a lo mejor el ladrón quería accionar en mi contra,
sucedía algo que lo impedía. Entonces, en ese caso yo nunca fui dañado por ese tipo de cosas, pero ya cuando pasaban otras cosas como que alguien, supongamos otro ejemplo, yo tenía un trabajo y llegaba algún envidioso y hablaba mal de mí, a lo mejor con los jefes, digamos, y lo cual hacían que me despidieran. Entonces, ahí en ese tipo de cosas yo sí podía dañar a la persona, como que pues sí le pasaban muchas cosas malas. Yo no usaba brujería o que eso de que quitarle unos cabellos o con su ropa ni nada de eso. Era simplemente que pues pensar a fondo la situación y y simplemente pedir que pagara por lo que había hecho, porque no tenía a lo mejor una justificación de por qué me había dañado. Yo nunca utilicé las cosas para andar dañando a la gente por mi beneficio, sino era a lo mejor porque a mí ya me habían dañado. Entiendo. Y bueno, retomando el tema del ladrón, que me comentas que llegaste a pasar ese tipo de cosas, pero que nunca te dañaron, me dices que el ladrón se detenía, o sea, como si tuviera conciencia que estaba mal lo que estaba haciendo, pero ¿qué le pasaba? O sea, se detenía, mejor se iba, se desmayaba, ¿qué es lo que le pasaba a este ladrón? Este, Tomando en cuenta las tres ocasiones que me pasó, este, la primera vez que fue en un autobús, yo veía como en este caso el asaltante le estaba pegando a todos y cuando llegó a mi lugar se pasó. A mí no me hizo absolutamente nada. La persona que iba al lado de mí le quitó su dinero y le quitó su celular, este, y al que iba atrás de mí le pegó y así. A mí, haz de cuenta que no me vio. En otra ocasión que también me asaltaron, eh, la persona se subió, me dijo que qué es lo que yo tenía escondido y en cuanto me jaló de mi chamarra, le dijo al chofer que se parara y se bajaron los dos corriendo. No, nunca entendí por qué hicieron eso. Y en otra ocasión también que me asaltaron, sí me apuntaron con un arma y él me dijo que si no le entregaba mi celular que me iba a matar. Pues yo volteé y me le quedé viendo, lo miré a los ojos con la intención de pues que si me iba a matar pues que me viera de frente, pero él agarró y guardó su arma y solamente dijo, vas a ver, vas a ver, vas a ver, y agarró y corrió. No entiendo, poniéndote una lógica, qué es lo que les pasó a ellos, por qué actuaron de esa manera. Ok, ya entiendo, entonces como que hay algo ahí que les impedía pues causar el daño, ¿verdad? Y más a tu Y persona. yo siempre digo que traigo una protección divina. Entiendo. Ok, bueno. Entonces tú ya siendo un parte de una secta a los 18 años, ¿qué es lo que seguía? ¿Qué seguía para ti y para tu secta, para tu equipo? Pues ese es, después de seguir ahí, tendríamos que, la idea principal era cuidar a esta persona que nos decían que iban a hacer. Y como me comentabas hace rato sobre la pregunta que me hiciste, fue lo más curioso porque yo tenía una amiga que exactamente me dijo que su hijo iba a nacer en diciembre y me dijo, van a ser cerca del 25 de diciembre. Fue donde yo me impresioné porque dije, o sea, ¿cómo es que hace 3 años me dijeron de esto? Y, o sea, a punto de nacer. Por curiosidad, el niño nació 2 días antes, eh, pero por ciertas razones empecé a alejarme de todo esto. Empecé a alejarme, y más que nada porque todo eso que yo tenía, ahorita que lo recuerdo, que me decía sobre si había una contra de todo esto, la situación era de que yo tenía que morir a los 33 años. Era el precio por todo ese conocimiento y ese poder que nos habían dado hasta ese momento. Entonces, yo lo tenía que aprovechar. Ya para ese tiempo ya nada más eran 8 años los que yo casi tenía de vida. Yo los tenía que aprovechar porque yo a los 33 tenía que morir. ¿Y alguna forma específica de morir o simplemente de dormir y ya no despertar?
La situación estuvo en que cuando yo empecé a utilizar todo esto que me otorgaron, este, supongamos que yo sí tenía un dolor de cabeza, si me golpeaba, que yo fuera caminando y sin querer golpeaba una piedra y me lastimaba el dedo, cualquier cosa que tuviera que ver sobre mi cuerpo, yo lo podía controlar, yo podía controlar cualquier dolor físico como dolor sentimental. Este, si, si pasaba alguien, si fallecía alguien cerca de mi, pues, algún amigo, digamos, familiar o algo así, yo podía controlar el sentimiento, todo ese tipo de sentimientos, porque obviamente todo se refería o sea que en la mente maneja todo. Entonces yo podía hacer varias cosas y entre esas cosas que hacía eran los viajes astrales, pero sí tenía un precio bastante alto porque cuando yo empecé con todo esto también empecé a sufrir convulsiones. Entonces, obviamente, lo más seguro era para mí que yo iba a morir con la convulsión. ¿Por qué? Porque me daba en cualquier momento, perdón, nunca me avisaba, porque dicen que estas cosas avisan. Yo conozco gente que tiene convulsiones y siempre dicen, es que me empiezo a marear, es que empiezo esto, empiezo el otro, me empiezo a poner frío de las manos, varias cosas. Mucha gente me ha dicho, es que yo sí lo presiento, pero yo no, yo es como estar hablando ahorita y de repente me perdía y nada más despertaba yo, pues ya reaccionando. Entonces, eh, después de hacerme tantos, después de hacerme estudios y todo, yo estaba completamente sano. Nunca me diagnosticaron ningún problema en mi cabeza ni nada. Nunca se supo que provocaba esas convulsiones, pero de cierta manera pues se me dijo que era bueno, ya hablando de, de otro plano astral, ya fue donde se me informó que era por el uso excesivo de mi vitalidad para hacer todo este tipo de cosas. Entonces el precio era muy caro, era demasiado caro por lo que entiendo. Sí. Bueno, una pregunta, ya que empezaste con los viajes astrales y todo este tipo, ya que tu mente se llenó de tanta información oscura, cuando tú estabas solo en casa o incluso cuando no estabas solo, eh, ¿te pasaba algo paranormal? No sé, volteabas de reojo y veías una sombra, se caía tal cosa de tu casa, ¿te pasaba eso? Sí, sí, de hecho, exactamente cuando yo empecé a investigar todo este tipo de cosas, este, ya yo vivía yo solo y y sí, sí recuerdo las noches eran bastante terribles. En las noches yo en cuanto apagaba el foco, pasaban 5 o 10 minutos y empezaban a arañar la puerta. La puerta la arañaban y yo prendía el foco, obviamente me asomaba, no había nada, pero no podía, eran noches de no poder dormir porque yo me acostaba y arañaban la puerta, arañaban las ventanas, escuchaba cuando arañaban el vidrio, los cristales, y en la parte en el techo, en la losa, había madera, madera con la que estaban construyendo otros cuartos y todo eso, pues la madera la subían ahí y azotaban mucho a la madera, como si levantaran los polines y los dejaban caer. Y fueron varias noches de eso. Era algo bastante inquieto. Yo cuando lograba si acaso dormirme a las 4 o 5 de la mañana, pues era lo que a mí se me avisaba, se me informaba que yo tenía que vencer el miedo, que a lo mejor había seres extraños que llegaban por lo mismo de la energía oscura que yo estaba generando, pero que tenía que vencer ese miedo. Entonces eran dos cosas: salirme de esto o vencer el miedo sobre esto que me acechaba cada noche. Y hasta una noche yo me acosté y eran cerca de las 4 de la mañana, no podía dormir y ya no se escuchaban ruidos, no se escuchaba nada, y yo pues me aseguré que entonces los ruidos ya habían parado, que ya no jamás iba a volver a escuchar algo, pero resulta que escuché un ruido bastante extraño dentro de la casa y y me acosté, me envolví, dije no, pues ya van a empezar otra vez los ruidos, pero en ese momento sentí
como si un gato, no sé, algo así hubiera brincado a mi cama. Este, aseguro que yo no tenía gatos, no tenía perros, no tenía animales y las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, no había manera de que entrara un animal, pero cuando brinca empieza a acercarse y y solamente me concentré en que no tenía que tener miedo, en que fuera lo que fuera ese ser no me podía hacer daño, no me podía dañar. ¿Lo Y pudiste tocar? no, porque me envolví yo, estaba Oh, yo como enrollado. Ajá, no lo enfrenté ni nada, simplemente se empezó a subir en mí y también pensé que a lo mejor era como un parálisis de sueño. Pensé que a lo mejor ese era el momento en el que ya no me iba a poder mover, pero yo seguía moviéndome. En el momento en que llegaba casi a mi cara fue cuando volteé y, y fue el momento en que dije, pues vamos a enfrentar lo que sea que me ha estado molestando todas estas noches. Llegó el momento de enfrentarlo porque me dijo que no tenía que tener miedo, que lo tenía que vencer y lo importante era eso, vencerlo. Entonces fue cuando me llené de valor y dije, es el momento en el que tengo que vencer este miedo. Entonces volteé, me quité la cobija, digamos, y pues no, había una oscuridad total. Intenté ver algo, si había alguien ahí, un animal, algo. Entonces, pues ya prendí el foco, busqué, no había nada, no había absolutamente nada. Y fue la última vez que estos sucesos sucedieron, ya jamás volvió a pasar. Y de ahí para acá fue cuando pues, había yo vencido el miedo porque ya había visitado panteones, había jugado a la ouija, había hecho varias cosas y en ningún momento había sentido el miedo ya de que alguien se me acercara. ¿Por qué? Porque estos seres ya no eran este dañinos para mí, al contrario, yo ya no podía tenerles miedo porque yo era vulnerable a cualquier ser que se pudiera presentar, de cualquier tipo. entiendo. Sí, he escuchado un poco de eso, que debes tener la mente tan fría y debes aprender a no tener miedo, porque son muchas pruebas que se le ponen a las personas que se unen al lado oscuro, ¿verdad? Digo, en este caso me queda una duda referente, regresando un poco al tema de que estabas en tu cuarto oscuro. ¿Nunca sentiste que te hablaban por tu nombre o te decían oye o alguna serie de palabras que tú no entendieras, como susurros o algo por el estilo? No, nada más la primera vez que me convulsioné, esto es porque lo recuerdo como en pequeño shock de cuando pronuncian mi nombre o algo así. Yo escuchaba mi nombre a lo lejos, que alguien me llamaba, que alguien me llamaba. Este, yo cuando reaccioné no entendía qué me había pasado, porque yo estaba ahí, porque había una enfermera ahí, estaba mi mamá estaba llorando, este, obviamente por lo sucedido, eh, y no entiendo qué es lo que había pasado, pero cuando pronuncian mi nombre me acuerdo mucho de eso porque en esa ocasión alguien me estaba llamando, yo inconsciente escuchaba que alguien llamaba, entonces sí fue la única manera, pero fue cuando yo me convulsionaba. De ahí en fuera, estando solo, dormido así, nunca escuché algún ruido extraño. ¿Nunca llegaste a sentir que movías tu cuerpo sin voluntad? Este, a veces sí, pero era un poquito así como por la inercia, pero no son cosas a las que yo le ponía atención. Ok, ¿algún ejemplo? No sé, o sea, te lo pregunto porque pues es un portal lleno de espíritus, un portal lleno de demonios y entes que no conocemos. Entonces, cuando me hablas de convulsión y que es la causa del exceso de usar los viajes astrales, digo ya espiritualmente, pues hasta cierto punto también te cansabas, como físicamente. Entonces, pues ahí algún ente podía aprovechar. Digo, no sé si sea la ocasión, pero pues eso te lo pregunto. ¿Sí sentías que en ocasiones, pues, te controlaban? Solamente en dos ocasiones sucedió porque este
poniéndolo de manera científica, mis convulsiones eran normales. Si en ese momento hubiera estado algún médico o cualquiera que fuera de la rama de la medicina, hubiera dicho pues tiene una convulsión, o precisamente me lo hubieran diagnosticado como epilepsia. Este, Cualquiera en el momento lo hubiera dicho, y hubiera sido normal. Es una convulsión normal. Pero sí hubo dos ocasiones en las que en una fue en una camioneta, porque nos quedamos casi a medio llano, por así decirlo. Ya era muy noche y nos tuvimos que quedar ahí. Ya no seguimos el camino ni había un lugar donde hospedarnos, por lo tanto nos tuvimos que quedar ahí en la camioneta. Yo me quedé en la parte de enfrente y yo no vi, pero lo que me cuentan fue bastante diferente a una convulsión normal. Como que me empecé a azotar en, tanto en el volante como en los asientos. No sé si en algún momento, ya sea una película, un video o en vida real, hayas presenciado una convulsión de alguna persona. Sí, 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 efectivamente se tira al piso y pues empiezan con ataques a moverse, pero lo que está diciendo es que te empezaste a golpear contra el volante. Exactamente, no era de convulsionarme y tener los ataques, porque uno como que se contrae a sí mismo, como si uno se empezara a enrollar. Y no, en esta ocasión yo me azotaba de un lado hacia otro. De hecho, fue bastante doloroso, porque pues mis costillas estaban completamente dañadas de tantos azotones que me di. Mi cabeza, mis pies, todo. O sea, me decían, es que no es eso no es una convulsión. Es que, de hecho, decían mis compañeros con los que yo iba, me decían, parecía que estabas poseído. Entonces sí se me hizo bastante extraño por todo lo que pasó esa noche. Como que decidimos irnos de ahí y la camioneta no arrancaba. Cuando arrancó, no entraban las velocidades, o sea, cosa que la camioneta siempre estuvo bien. La camioneta nunca falló y nunca jamás volvió a fallar. Pasaron ese tipo de cosas, que la camioneta no arrancaba, y cuando arrancó no entraban las velocidades. No sabemos si fue por los nervios de ellos de verme en ese estado. Cuentan que yo todavía me salí y de la camioneta después de las convulsiones, bueno, después de los ataques me salí, y todavía como que le di una vuelta a la camioneta y que me empecé a reír y a decir algunas cosas que ellos no entendieron, y después me volví a meter a la camioneta como si nada, pero yo ya estaba todo golpeado, ¿no? O sea, yo después de una convulsión se me hacía imposible levantarme, porque ya estaba yo todo dolorido por la fuerza que ella había hecho. Pero en esa ocasión dicen que me levanté y todo eso. Yo no lo recuerdo, porque no estaba consciente. Sí dicen que empecé a vomitar y cosas así, pero pues nada fue lo que pasó, y las cosas que pasó con la camioneta y todo eso. Cuando salimos de ese lugar, todo empezó a estar un poquito mejor. De hecho, los vidrios se empañaban. Deshicieron, porque nada más lo que traían a la mano eran rollos de papel higiénico, y decían que los rollos de papel se deshacían en el parabrisas de tan mojado que estaba, ¿no? Fue nada más lo único que fue extraño. Ese fue una, y la otra fue cuando también tenían problemas con ciertas personas. Yo esa vez fui a ver a mi novia en ese tiempo, y yo todavía no llegaba a su casa. Digo, una convulsión, como repito, una convulsión me daba ahí donde estaba. Ahí me tiraba y ahí me daba. Sí. Pero yo empezando a caminar por la calle, me perdí y me fui caminando hasta donde estaban todos estos chavos con los que yo tenía problemas. Y y no sé con qué intención fui, porque yo llevaba una especie de punta, como tipo picayelo. Sí, sí, Eh, sí. entonces llegué hasta allá, pero como eran muchos, pues sí me, me golpearon, por así decirlo. O sea, ya me derribaron. Y sobre esto que te digo es sobre lo que me cuentan los vecinos que estaban ahí, porque dicen que me vieron pasar caminando.
y fui a como que a reclamarles algo y me empezaron a pegar. Este, entonces, pues fue algo bastante extraño también. Y cuando me tiraron porque me pegaron con un tubo en la cabeza, según lo que me cuentan, pues ya pensaron que me habían matado, o más bien, ellos aseguran que me habían matado, y fue cuando llamaron una ambulancia y ya fueron a por mí. Me llevaron al hospital, me preguntaron que qué había pasado, y yo, como les comenté que ya me había convulsionado en otras ocasiones, pues lo vieron como una convulsión normal. Pero jamás, jamás de los jamases, yo había perdido la conciencia y había seguido caminando. Ok, ¿qué habrá pasado ahí? Digo, en el punto en el que te golpearon, que no se habrán detenido. O sea, por qué la protección que siempre habías tenido permitió que pasara esto? ¿Qué crees tú que haya pasado ahí? Pues yo supongo que la protección se desvaneció en el momento en el que yo fui el causante de la agresión. Porque no puedo hacer como que ir agrediendo a toda la gente sabiendo que estoy protegido y que nadie me va a hacer nada. Entonces ahí lo más seguro es que, como yo fui el que empezó la agresión, inconsciente o no, como yo fui el que empezó la agresión, pues se pierde eso porque yo fui el causante. Entonces, como tal, tenía que pagar el daño que yo estaba haciendo. Eso es lo que a mí me causa mucha, no entendimiento, porque pues sí, o sea, de cierta manera lo hiciste tú, pero inconsciente. Exactamente. Entonces, bueno, pues qué bueno que sobreviviste. Y tocando un punto sobre la experiencia previa que me comentaste, que la verdad mi punto de vista fue la más crítica, porque sí estaba totalmente relacionado a, a cosas paranormales, más que la que contaste ahorita. Pero después de que tus amigos te dijeron todo lo que pasó, después de que tú te diste cuenta, mis costillas, de que te hiciste daño por tu propia cuenta, inconsciente o no, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué decidiste hacer después de tremenda experiencia? ¿Cambió algo en ti? ¿O seguiste haciendo lo que estabas haciendo? ¿O te tardó tiempo en asimilarlo y tratar de reflexionar? ¿Qué fue lo que pasaba por tu cabeza después de? Pues principalmente lo que yo buscaba era no salirme de esto, pero también no ser dañado, como en ciertas, pues, o sea, lo que una persona normalmente quiere, o sea, que lo quiere todo y que todo esté bien, pero como ya lo comentamos en otras ocasiones, siempre hay un precio a pagar, siempre hay algo malo, por más bien que se vea, siempre va a haber algo malo. Entonces, ¿qué hice? Seguí ahí, pero yo buscando una manera de no tener un precio tan alto a pagar. Eso era lo que yo buscaba hasta ese momento, que todo estuviera bien. Pero pues sí, durante muchos años después todavía seguí con todo esto. O sea, tú Seguí estabas de buscando. acuerdo en pagar lo que tuvieras que pagar con tu cuerpo, Exactamente, yo solamente esperaba que en algún momento se perdiera ese precio, que ya no tuviera yo que pagar eso. porque pensaste que podías dominarlo. Exactamente, Vaya. Bueno, como quiera el trato que, no trato, sino lo que te habían comentado, es que igual ibas a morir a los 33. exactamente. Ok, entiendo. Bueno, y ya que pues tenías el valor de aguantar este precio, esta paga que realmente, pues a mi punto de vista era muy difícil pues de digerir, pasaba el tiempo, después de tus 18 años, ¿cuánto más tuviste para seguir haciendo este tipo de cosas? Después de pues fue poco tiempo, fueron cerca de 7 años aproximadamente. ¿A qué edad dijiste necesito dejarlo? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión para que dijeras ahora sí, ya no quiero morir? ¿Qué fue lo que hizo que cambiaras de opinión? ¿A qué edad pasó eso? El precio ya estaba decidido, yo tendría que morir como tal. Este, Fue algo un poco extraño,
Yo ya lo último que yo quería ya era vivir bien la vida, vivir un poco más porque ya me había alejado de mi familia, me había alejado de la gente, me había alejado de todo. Entonces yo lo que buscaba ahora era volver a vivir mi vida como tal, regresar a mis sueños de niño y y mejorar. Yo tenía en mi mente esa idea, de que pues iba yo a morir. Obviamente a personas yo les decía, pues no me queda mucho de vida, por eso disfruto cada momento. Y y hasta la fecha me dicen, es que tú estabas deprimido por tu enfermedad, porque ellos no saben de esto. Ellos me decían, es que tú estás deprimido por tu enfermedad. Y yo, sí, pues es que era por eso, porque pues, mi enfermedad me podía matar en cualquier momento. Y pues sí, precisamente a los 27 años me llevó al hospital y sí, los doctores dijeron, pues, esperen lo peor porque posiblemente ya el golpe recibido en la cabeza ha sido tan fuerte que es casi imposible de que una persona lo, 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 Resista. lo resista. Entonces, ya aparentemente toda su cabeza ya está llena, o sea, ya se le hizo una bola de sangre, ¿no? O sea, una bolsa de sangre en toda su cabeza. O sea, ya aparentemente no tiene salvación. Es como sacarle toda la sangre y limpiarle todo el cráneo, limpiarle todo. Como casi quitarle la cara y limpiarle todo por dentro, ¿no? Algo que, pues digo, médicamente sí se puede, obviamente se pudo y no por nada estoy aquí, pero sí fue difícil y eran días, eran momentos que fueron insoportables para mí por los dolores, todo eso. Pues a lo mejor, obviamente, no le pasa a cualquier persona, ¿verdad? Pero sí es algo bastante eh, tormentoso, por así decirlo, saber que tu cara está tan inflada que no puedes ni abrir los ojos porque solamente donde quiera que te toques sientes una bola de sangre, ¿no? O sea, toda la cara completamente con sangre. Entonces, ese era el momento en el que yo dije, no, pues de todos modos me voy a morir, o sea hoy, sea mañana, ya falta muy poco, ¿no? Esa era mi idea hasta ese momento, pero yo fue cuando me empecé a alejar de todo esto. ¿Por qué? Porque el precio, como dices, era caro y aparte porque a final de cuentas la soberbia a mí sí me ganó. Ok, entonces después de esa experiencia a los 27 años, ¿tardaste en recuperarte cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 años? Pues, Este, pues afortunadamente siempre he tenido gente, aparte de mi familia, pues sí es algo que a lo mejor hasta el momento me sigue pasando. Afortunadamente tengo vínculos fáciles con la gente, la gente eh, se acerca mucho a mí, tengo esa facilidad de que le caigo bien a la gente, por así decirlo, y hubo personas que me ayudaron a salir al menos del accidente, de todo eso que me había pasado. Tuve mucha gente que me ayudó, gente que me veía y me decía casi con lágrimas en los ojos, me da gusto que estés aquí, me da gusto verte porque vino tu familiar y me dijo, yo creo que no la va a librar. Y sí. entonces todo eso es lo que te llena y te ayuda bastante para que pues sigas sobresaliendo, porque pues no te diré que me salí al 100% de todo esto, porque todavía me pasan cosas, todavía quedan como secuelas de todo esto que yo viví, pero trato de usar lo mínimo y trato de usarlo de lo mejor que puedo. No abusar de eso como que voy a hacer lo que se me dé la gana porque tengo el poder de hacerlo, porque eso fue lo que pues más que nada me destruyó. Ok, entonces cuando tú decides plenamente en ya no conseguir, ya no seguir con esto, sin embargo ya sabías el precio que había que pagar a tal edad, tú al tomar tu decisión vas a esa cueva o cómo transmites que ya no quieres estar ahí, ya no quieres formar parte de la secta. No fue como tal, todavía hubo, y hasta la fecha hay momentos en los que me duermo y hay gente que, bueno, veo esa gente que me dice, eres parte de aquí, no te puedes ir, sigues aquí y sigues estando aquí, no hay manera de que nos dejes, no hay manera de que te vayas, si quieres seguir
conociendo, si quieres seguir haciendo las cosas, aquí está tu lugar, ya no es algo que tú te puedas alejar. Por una parte, por otra parte sí me hacen ver que que no está tan mal el camino en el que voy, porque no me salgo mucho de todo lo que aprendí, de la manera en la que soy. Sigo tratando de ser una buena persona, de ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. Pero digamos que no tengo un precio a pagar en este caso por no asistir ahí a esos lugares, por no estar de lleno. Es como estar ahí pero sin querer hacerlo, porque no hay como un ya te saliste, ya vete. O sea, sigo perteneciendo ahí. Ok, ahorita ¿qué edad tienes en la actualidad? 37. 37 años. Entonces, hace 10 años decidiste salir de la secta aproximadamente, pero no pudiste salir como tal. Eh, ¿Qué sentías cuando se acercaba tu cumpleaños número 33? Pues yo ya sabía que fue curioso porque fue cuando me dejaron de dar las convulsiones, pero en noches cuando me perdía completamente de cansancio o así, yo soñaba que viajaba a este lugar y me decían, eh, si no te pasa algo, pues, o sea, o sea, tu muerte es inevitable. La Sí. única manera en la que te puedes salvar es con otra vida. Ajá. Y me dijeron, obviamente está prohibidísimo que mates a alguien. Eso es algo que es imposible para nosotros hacerlo. No se debe, no puedes, no debes hacerlo. Y es algo que tengo completamente consciente. ¿Y Es cómo hubiera funcionado entonces? ¿Que alguien se sacrificara por ti sin tú matarlo? exactamente a eso voy. Porque yo conocí a una persona, a la única persona que le había yo comentado sobre todas estas cosas. Esa persona sufría de depresión por un chavo que la dejó. Yo hablé con ella, yo conocía algo sobre el cuarto camino que no tiene nada que ver con la brujería ni nada de eso, es algo un poquito más científico. Yo le enseñé todo esto, le enseñé a no depender de la gente, le enseñé bastantes cosas, pero se clavó demasiado, como que no le supe a lo mejor enseñar, no la supe dirigir. Sí. Precisamente el 27 de agosto, bueno, el 26 de agosto, perdón, porque supuestamente mi fecha era 27 de agosto de 2018. 26 de agosto del 2018, Debías morir. me llega un mensaje de esta persona y me dice que si con su vida, logra salvar la mía, porque yo tengo muchas cosas que dar, que ella no tenía familia, no tenía nada que hacer en esta vida, que su vida era mejor si me la otorgaba y que si con eso podía librar pues esto, que ella con gusto lo hacía. Es por eso que ahora sí veo a una persona que está dañada, trato de explicarle lo menos posible porque no quisiera que volviera a pasar lo mismo, no quisiera que una persona se sintiera tan agradecida conmigo como para que volviera a hacer esto, porque me hablan del hospital y me dicen, X persona se tomó un frasco de pastillas, se envenenó y no la podemos salvar. Entonces, pues sí me avisan que efectivamente fallece como a las 3 de la mañana. Y pues, sea casualidad, lo que le quieras llamar, pues mira, yo sigo vivo. Y en algunas ocasiones te digo sobre sueños, sobre eso mismo veo. A veces cuando no hago algo bien, cuando no estoy actuando bien, es cuando me presenta así como que me dice, di mi vida por ti, tienes que aprovecharla. Y por eso es que trato de hacer lo mejor que puedo también por eso que sucedió. Entonces, esta persona pagó tu deuda. Exactamente. Entonces, a los 33 años, después de que todo queda saldado, las convulsiones terminaron. Sí. Ok, entonces en la actualidad no sufres de ninguna experiencia como la que tuviste en el tiempo que estabas dentro de la secta, ¿verdad? Pues no, ya de cierta manera me mantengo un poco alejado, pero a veces busco la manera de estar ahí nada más por no perderme, porque
no quisiera ser una persona más, sino buscar un fin, una manera de seguir vivo, algo que me haga ver que necesito estar vivo. Entiendo. ¿Y sobre los viajes astrales, aún los practicas de vez en cuando? No, ya hay bastante tiempo que lo dejé. Ya es como si volvemos al principio. Ya tengo los sueños, pero ya no son porque yo los practique, sino ya mi mente se va. Ah, ok, está bien. Y de vez en cuando entonces aquellos seres, tus compañeros, por así decirlo de alguna manera, todavía te visitan. Exactamente. Y tú les contestas cuando te proponen que todavía eres de ellos y que puedes regresar. ¿Les contestas? Sí, yo les digo que sí, sí quisiera, pero a veces ya a este punto, ya en el que han pasado bastantes cosas, ya veo un poquito, volteo hacia atrás y veo lo bueno y lo malo que ha sucedido, y como te repito, ya busco un poquito más la convivencia con los mortales, por así decirlo, ya con personas, ya con, este, por ejemplo, como si tú me dijeras, oye, voy a ir a cenar el sábado con mi familia, ¿nos acompañas? Y yo, con gusto, digamos así, o sea, cualquier persona que llegara y me dijera, te invito al cine, vamos, porque voy a ir con los amigos, las amigas, o sea, trato ya de acercarme más a esa gente y dejar un poco más lo que fueron los compañeros espirituales, que sí me ayudaron bastante y sí pasaron un sinfín de cosas, pero pues ya hasta esta altura ya no necesito tanto de eso. Ok. Algo que se me pasó preguntarte cuando me dijiste que jugaban la Ouija y hacían otro tipo de cosas, ¿qué más hacían en grupo? Eso de la Ouija, todo ese tipo de cosas que yo hacía, yo ya lo hacía con los amigos que tenía en colonia, digamos, en el barrio. Ah, era en persona. Sí, porque como yo ya sabía que yo ya era inmune a todas esas cosas, yo me los llevaba a ellos. Yo ya sabía que no se iba a salir alguien de una tumba y nos iba a atacar, o que se nos iba a pasar un demonio o X cosas. A mí se me revelaron muchas cosas sobre todo este tipo de cosas, demonios, fantasmas, energía, todo eso. Yo ya las entendía un poco mejor, por lo tanto yo sabía que no me hacía daño. Entonces yo me los llevaba a ellos a jugar la Ouija, les decía que fuéramos a los panteones, yo los asustaba mucho con la sangre, porque también otra de las cosas que a lo mejor no comenté es que también a mí me dijeron hablando sobre los libros, también busqué sobre los vampiros psicológicos, porque me dijeron que posiblemente yo pertenecía a ese tipo de seres. Entiendo. Son diferentes categorías entre seres de la oscuridad. Pues al parecer, Ok. Bueno, ¿qué fue lo más impactante que hicieron en grupo tú y la secta? ¿qué hicimos? Pues como nada más eran puras, como ahí donde nos reuníamos, nada más eran puras pláticas, eran puras, como que alguien nos avisaba, "Y mira esto, mira el otro, mira aquello, va a pasar esto, va a pasar aquello", y sucedían cosas extrañas, como algo que en esta vida no podríamos explicar, y no encontraría yo la manera de explicártelo, de decírtelo, porque no sé cómo hacerlo, porque es algo bastante extenso, digo, pero eran las cosas que sucedían ahí. Nunca hubo como tales como sacrificios o esas cosas que se hablan, jamás en la vida las hicimos, jamás sucedieron. Nada más lo que ahí había era conocimiento, y era sobre todo lo que nos basábamos. Ok, como la escuela, por así decirlo. Exactamente. Entiendo. Bueno, y otra pregunta. Ya ahorita a tus 37 años, que se saldó tu deuda, que ya no te convulsionas, que ya has cambiado y que aún a estas fechas todavía te siguen pasando ciertas cosas y estos seres te visitan, ¿tú volverías a ese lugar de estudio? Este, sí, sí volvería, pero
pero volvemos a lo mismo. Yo tengo que luchar primero para volver ahí. O sea, me dicen, este es tu lugar y aquí está. Y si está bien, yo reconozco que puedo ir ahí a lo mejor al rato, mañana, cualquier día. Pero, como te digo, mi conciencia es la que me da más lata, digamos. Este, ¿por qué no voy? ¿Por qué no quiero? Porque yo sé que, como te repito, la soberbia me ganó. Yo sentía que podía hacer lo que se me daba la gana con quien se me daba la gana o cosas así. Y es algo que yo mismo dije que iba a evitar. Entonces tengo que luchar contra eso y hasta la fecha todavía lo tengo que luchar contra eso, tengo que vencerlo y a lo mejor volvería a ese lugar. Entiendo. Pues qué aterrador experiencia. Creo que las personas que nos escuchen van a estar muy impactadas porque todo este tipo de temas, la verdad que son muy reales. Experiencias nos pasan a diario a muchas personas, aunque la ciencia diga lo contrario. Estos seres existen aquí en otro plano. Entiendo. Entonces, pues sí es muy aterrador. Digo, para la corta edad que tenías y asimilar todo eso, la verdad que fue algo muy interesante, en cuestión del todo el conocimiento que has adquirido. Pues sí, la verdad que es muy interesante. Mistli, no sé si quieras agregar algo adicional. Pues no, ya como tal ya relaté lo que tenía que relatar sobre mi vida y todo este tiempo que pasé en estas situaciones. No fue porque siento que fui más allá, no fui a una iglesia o templo, como le quieran llamar, físico. No fui con personas que pensaban de cierta manera y te quieren adoctrinar o así, sino que porque gente me pregunta sobre si practico brujería, si leo las cartas, cosas así, que dónde lo aprendí, que quién me enseñó. Pero el detalle es que aquí no era un lugar a donde yo te pueda decir, mira, te doy la dirección B, sino era un lugar fuera de este plano. Entonces, eso es lo que yo quisiera agregar, porque si alguien en algún momento se pregunta cómo le hago, cómo hago eso mismo o cualquier cosa, es un poquito difícil llegar porque a lo mejor habrá alguien en el público, digamos, que, que también lo haya experimentado. A lo mejor no soy el único, a lo mejor alguien va a decir, oye, otro igual que yo. Hay gente que nos llama que estamos locos, que inventamos las cosas y a veces por eso no explicamos estas cosas. Yo a veces he tenido que manipular la verdad para explicar algunas cosas, para que la gente lo entienda y lo comprenda y lo asimile y diga, "Ah, es normal", porque no es normal esto, al menos para la gente a la que no lo entiende. Pero si no hay una manera exacta de que pueda así, o si alguien quiere preguntar, no se llega. No es como ir a la farmacia, no es como que en Google Maps encuentres la dirección. Es algo más allá porque es demasiada concentración, porque tienes que buscar el lugar. A mí me costó bastante llegar ahí, saber dónde era, y aprender todo eso. Digo, fue bastante, y como ya lo relaté, el precio sí fue bastante caro, Entiendo, no es fácil acceder. Digo, por si aquí en el público se preguntan cómo llegar ahí, es difícil, es muy difícil. bastante, y no recomendable más que nada. Ese es otro punto que quería preguntarte. A la gente que nos está escuchando, ¿tú le recomiendas adquirir conocimiento en libros oscuros como el libro verde de la bruja, la Biblia satánica? ¿Tú les recomiendas que, si bien no lo practiquen, tengan ese conocimiento? Este, Estaría bien que lean, que lo practiquen, pero deben de abrir sus mentes, en verdad abrir sus mentes, porque no es tal como está escrito en los libros. Viene mucha verdad en los libros, pero no es como tal lo escriben ahí, y no es fácil utilizar todo este tipo de, de ya sea brujería o como le quieran llamar. No se les olvide una de las cosas, que un ser humano fue el que escribió los libros, y pudo ser tanto un loco que simplemente quiso hacer dinero e inventó un libro, como pudo ser una persona que también visitó lugares, que encontró lugares y encontró el conocimiento.
pero lo escribió, pero no lo dictó completamente. Entonces hay varias cosas, pero sí es bueno que lean, que se cultiven en este tipo de situaciones, más que nada para que no llegue cualquier persona y les cuente esto o aquello, yo hago, yo deshago, porque hay muchos charlatanes y y es bueno que sepan algo antes de que alguien les cuente cualquier cosa. Ok, y un consejo para la gente que no está metido en ese ámbito del terror y que continuamente tiene experiencias paranormales, ¿qué le recomendarías a esas personas que sufren de esos ataques? Pues una de las cosas importantes que no deben olvidar es que el poder de la mente es bastante grande. Vuelvo a repetir, utilizar la mente y llegar a un punto en el que puedes manipular algo es bastante caro, pero si se trata de que tengas que defender tu vida, debes de defender tu espacio, el poder de la mente es bastante extensa y te puede ayudar, este, sin la necesidad de libros, sin la necesidad de ir con el brujo de la esquina o buscar a alguien que te ayude, digo, porque uno mismo puede evadir todo ese tipo de situaciones. Pero si hay gente que no está dentro de esto y lo quiere empezar a aprender, porque hay gente que dice que todo el mundo puede y tantas cosas, pero yo a lo largo de todos estos años he buscado verdaderos brujos, he buscado muchas cosas que no se encontraron, que no encontré, este, demonios, monstruos o seres que en realidad no existen, pero que muchos aseguran haberlos visto, y ciertas cosas. Lo más importante es que si no les gustan estas cosas, no se adentren, porque si no tienen la voluntad de soportarlo, pues puede ser caótico, más que nada eh, transmitir eso por generación. Sí, 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 entiendo. Sí, porque meterte a este tipo de temas, pues ya sabes lo que conlleva, que te estén espantando, que te echen travesuras, que te empieces a sugestionar más que nada, como tú lo dices. Exactamente. Pero por ejemplo, las personas que no tienen nada que ver aquí en el ámbito de terror y escuchan un ruido en la noche a oscuras, se les cae, no sé, alguna cosa de su cuarto. Ahí el poder de la mente juega un rol muy importante en el conservar la cordura y no, y, y no tener miedo. Pero realmente algo físico, como lo que te comento, que se caiga algo, pues ahí ¿qué podrías hacer? Digo, porque la mente, pues sí, pero ya viéndolo físicamente, pues entonces ahí, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo ahí, pues el consejo es como principalmente mantener la cordura, no pensarlo primero que hay un fantasma, hay algo, porque todo puede pasar, ¿no? Todo puede suceder. Primero se busca la lógica, obviamente, como yo en el caso de que dije, pues un gato algo se subió. Primero se busca la lógica y ya después se va estudiando sobre qué sucedió ahí, ¿no? Porque si se cayó algo fue por algo. Yo siempre he dicho, a lo mejor las energías, los seres andan deambulando, andan por todos lados. A lo mejor uno logró tocar materia y lo tiró. Puede ser este algo normal, pero que la gente lo ve paranormal, pero ha de ser algo normal. Lo más recomendable en ese, bueno, yo como, como tú dices, como recomendación mía, no es algo que diga que se tenga que hacer a fuerza. Pero si se mueve algo así, pudo haber sido algún espíritu, pudo ser algún ser, y no se debe de tener miedo. Yo sé, obviamente esas cosas espantan, pero uno debe de tener en cuenta que ese ser no hace daño, porque si quisiera ya te hubiera hecho daño, o en el caso si hubiera tirado un frasco, te lo hubiera aventado. Entonces, si fue un ser que en este caso lo vamos a llamar paranormal, pudo haber sido sin querer. No se quiere manifestar, no quiere hacerte daño ni nada, entonces es algo que deben de tener bien en cuenta, porque si un ser quisiera hacerte daño ya lo hubiera hecho desde el momento en que entró a tu casa. Lo más recomendable a esta gente que no está este
Hay dos tipos de personas. Las personas que no creen en esto y de plano dicen no fue nada, pues busquen una lógica. Pasó un ratón y lo tiró. Y está la gente que no le gusta la brujería, no le gusta nada de esto, pero les pasa y dicen, pues fue un fantasma, ¿no? Entonces esta gente debe de entender esto que estoy explicando, que sea un ser espectral o lo que sea, no hace daño, no le causa daño. ¿Por qué? Porque si quisiera ya hubiera afectado a la persona. Entonces pudo haber sido sin querer, pudo haber pasado algo así similar y no pasa nada, simplemente no pasa nada. A esas personas que les recomiendo, pues simplemente que no tengan miedo y si no creen en la brujería y eso, pues simplemente despejar su mente y no decir frases como este ten cuidado, no hablarle, no dirigirse a lo que sea que haya tirado eso. Esa es mi recomendación. Fíjate que sí concuerdo mucho contigo porque, como tú dices, si quisiera hacerte algo te hubiera aventado, no sé, el vaso con agua que estaba ahí. Entonces, yo concuerdo mucho en esas cosas porque muchas de las veces se cae algo, te sugestionas y pues nada que ver. Digo, yo sé que los espíritus existen, rondan por ahí, pero yo soy de la idea en que no creo que un espíritu vaya a agarrar una caja de cornflakes y la aviente para espantarte. Claro que no. Yo pienso que si quisiera hacerte un daño, te la aventaría. Y no una caja de cornflakes, sino pues algo más peligroso, vaya, más pesado. Te pondría, por ejemplo, un ejemplo, es que todo eso, lo que pasa es que la gente lo que tiene es que está sugestionada por la televisión. Aunque no parezca a lo mejor una tontería, la gente está sugestionada por la televisión. ¿Por qué? Porque ven que el fantasma primero llega y luego ataca, o cosas así. Entonces, la gente vive eso, piensa que es así cuando no tiene nada que ver. Y te doy otro ejemplo, por ejemplo, como te hablaba sobre los vampiros, mucha gente pregunta que si los vampiros existen. Los vampiros de televisión son los de colmillos, los que chupan sangre, los que se convierten en murciélagos, los que viven en castillos, X cosa. Son vampiros de televisión, eso también lo leí, bueno, lo estuve checando en los libros. Esos son vampiros que les llaman vampiros hollywoodenses. Son el famoso conde, ¿no? O sea, esos son ficticios. Pero la gente, o sea, si la gente te dijera, yo conozco un vampiro, por ejemplo, si te pregunto, si yo te digo, yo conozco un vampiro, ¿qué pensarías tú? ¿Qué me dirías? Te diría que si son los que salen de noche y chupan sangre, es lo que la tele nos ha enseñado. En las películas, como bien dices, es lo que nosotros creemos por lo que vemos en la tele. Exactamente. Ahora, los vampiros sí roban energía y a lo mejor sí hay gente que toma sangre. Le gusta la sangre humana. Hay quienes piden permiso para tomar sangre, hay quienes pues sí lo hacen de manera mala o van a los bancos de sangre. Pero hay vampiros que normalmente son los que roban energía. Nada que ver con el Conde Drácula ni con ningún otro que se ha visto en televisión. Puede ser a lo mejor tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser el que no sé, tuviste que tomar un taxi y a lo mejor era el chofer. Entonces es una persona normal, no le hace daño el sol, no le hacen daño, o sea, nada que ver con lo de la televisión. Simplemente es una persona que le gusta la energía de otras personas. No todas las personas son compatibles, pero ese es lo que digamos un vampiro. Entonces, ya cuando te explican eso ya lo ves diferente. Si te digo, conozco un vampiro, a lo mejor ya lo vas a ver diferente, vas a decir, es que ese cuate, pues a lo mejor se te acerca y te da sueño. ¿Por qué? Porque te está robando tu energía. No te afecta, no te hace daño, no es así como que te mueres porque te robó tu energía, no, simplemente como que absorbe un poco de tu esencia y obviamente pues es como si hubieras hecho, no sé, unas 5 vueltas en el parque. Entonces Sí. es lo que pasaría, simplemente como que te cansas, tengo sueño, es nada más es eso, y también tienen sus cualidades, pero nada que ver con lo de la televisión, y es lo mismo con los espectros, los fantasmas, espíritus y todo eso, porque la televisión alimenta algo que en realidad no existe. Sí, mira, es muy interesante todos esos tipos de temas como vampiros, como bien mencionas, que no son como nos pintan en la tele. Y sería muy interesante hacer una segunda llamada, una segunda entrega
para platicar más a fondo acerca de todos estos temas de seres, que ver realmente cómo son. Digo, ya que has tenido muchos años de estudio y todas las experiencias que nos contaste, entonces, ¿qué opinas si te animas? Nos ponemos de acuerdo y hacemos una segunda entrega, pero tocando temas específicos y relevantes que a la gente les puede interesar, como bien dices, los vampiros. Claro que sí, sí, lo que ahora sí que si la gente quiere saber sobre algo, si el público quiere un tema en específico, y mientras yo tenga un poco de conocimiento, porque obviamente siempre cito, este, no tengo la verdad absoluta, no lo sé todo, pero lo que sé lo comparto. Muy bien, entonces, primeramente te agradezco por compartir tu historia. Sé que el público es el que tiene la mejor palabra. Yo en lo personal creo en los viajes astrales, en todo lo que me has comentado, porque son cosas que sí existen, no le pasan a todos, como bien lo comentamos, pero son cosas que ya tenemos pues en la vida diaria, cosas del terror. Sí, pues sí, Sí, entonces pues ya estamos comprometidos para una segunda entrega. claro que sí, cuando gustes ahí estoy. Sí, el grupo de Historias de Oscuridad te agradece mucho tu participación. No, gracias a Este, ustedes. y pues bueno, seguiremos en contacto y muchas gracias, Mixtli. Sí, exactamente. ¿Y ese es tu nombre de real o? Es, es mi nombre, es mi seudónimo, ya que también cuando entré a la secta, tuve un nombre eh, tomado de diversos demonios para referirse a mí, sobre mis cualidades. Ok, sí, me quedaba esa duda porque no había escuchado el nombre Mixtli, como tal, no. Pensé que era así un tipo, pues apodo, de esa manera. No, sí es un nombre náhuatl, significa nube, pero fue el seudónimo para la ocasión. Bueno, Mixtli, pues nuevamente reitero, muchas gracias y estamos en contacto para una segunda entrega. Claro que sí. Gracias a ustedes, a todo el equipo de Historias de la Oscuridad. La verdad hacen un excelente trabajo y pues mis mejores deseos para ustedes. Muchas gracias, seguiremos creando contenido para ustedes. Gracias. Gracias. Si es la primera vez que visitas este canal y te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Subimos contenido cada semana. Que pasen excelente noche.